República Argentina. Llueve en estos momentos en esta región capital de la provincia de Buenos Aires. Era esperada la lluvia, sobre todo para que descienda un poco la temperatura. La temperatura igualmente está sobre los 25 grados. Igualmente cuando yo vine para la emisora había como una brisa que corría y no se sentía tanto, a pesar de que la térmica está cercana todavía a los 30 grados aquí en la ciudad de La Plata. Hablamos de inflación, hablamos que es un año muy político, hablamos de candidatos, de posibles candidatos, y es un año muy de los consultores, ¿no? Uno porque en definitiva entienden en el tema y otros porque su trabajo también. Pero estaba viendo un trabajo que nos pareció muy interesante, que habla un poco de las imágenes que tienen los diferentes intendentes del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos que realmente tienen una imagen muy positiva con respecto a la negativa, y otros que no le está yendo demasiado bien. Justamente por eso estamos en comunicación aquí a través del 90.1, a través de Keops FM, con Martín Bazán, que es subsecretario de CB Consultor Opinión Pública. Martín, ¿cómo estás? José María Oficina es mi nombre. ¿Cómo estás, José María? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, han hecho un trabajo muy interesante que tiene que ver justamente con una especie de ranking de intendentes del Gran Buenos Aires, que se ven números muy positivos para algunos, realmente muy interesantes, uno imagina de diferentes partidos políticos, y es muy interesante, y también en la otra punta tenemos justamente a los que realmente le va mal. Bueno, ¿cómo han trabajado en los diferentes municipios para tener justamente estos datos? Bien, eh, para ponerlo un poco en marco, es un trabajo que nosotros venimos realizando en todas las provincias Ujú. hace ya más de 2 años aproximadamente con el ranking de intendentes, en el ranking de gobernadores y el ranking de intendentes del interior. Sí. Y queríamos replicarlo en algunos partidos eh, grandes de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que nos parecía interesante medir para ir teniendo algún parámetro de los intendentes que pueden llegar a tener aspiraciones a ocupar ciertos cargos a nivel provincial, a nivel nacional en las próximas elecciones. Así que hicimos una muestra de casi 19.000 casos. Nosotros siempre trabajamos de maneras virtuales a través de un sistema que se llama CAWE Online, que nos permite a través de correos electrónicos, de SMS, poder llegar a los votantes y hacer este tipo de estudios que obviamente al ser un número muy alto de casos, solamente preguntamos muy pocas respuestas para que después el análisis, muy pocas preguntas para que después el análisis de las respuestas sea un poco más sencillo para nosotros. Así que en este caso estuvimos preguntando en cada uno de los partidos la imagen positiva o negativa de cada uno de los intendentes y de algunos dirigentes nacionales también. Ujú. Para comenzar a hablar también de lo que tiene que ver con quienes que son conocidos para todos, estaba viendo las imágenes del presidente Alberto Fernández, ¿no? Que por ejemplo, en Florencio Varela mide muy bien, tiene una imagen positiva alta, el presidente Alberto Fernández, en José Cepaz, en Lomas de Zamora, va descendiendo, y por ejemplo aquí en la ciudad de La Plata, la imagen de Alberto Fernández es bastante baja. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, un 70.9 de imagen negativa contra un 26.3% de imagen positiva. Ujú. Lo que es una imagen muy baja, pero lo que es una imagen muy baja en todos los partidos que nosotros hemos medido, incluso si repasamos uno por uno, solamente en Florencio Varela tiene una imagen positiva superior a la negativa, que Ujú. tiene 49.5 de imagen positiva y 48.7 de imagen negativa. Ya después, en los otros 23 distritos medidos, tiene una imagen negativa superior a la positiva, lo cual marca que dentro de los que tendrían que ser los distritos más fuertes, los distritos más fuertes del presidente, no tiene una imagen positiva alta, lo cual también complica un poco sus aspiraciones a ser candidato a una reelección, porque son números que también venimos viendo a nivel nacional Ujú. y donde se repiten en muchas provincias,
incluso llegando a extremos como Córdoba, donde tiene una imagen positiva del 11% y una imagen negativa cercana al 90%. Y si uno se queda, por ejemplo, en el frente de todos, cuando hablan de candidaturas, bueno, en este caso, desde un sector muy importante del frente de todos, quieren, por ejemplo, que la candidata sea Cristina Fernández, también se habla de Sergio Massa, bueno, en estos momentos con el tema de inflación, tal vez no está pasando su mejor momento. ¿Cómo en el frente de todos, en general, si uno busca los números positivos, saliendo del votante del frente de todos, la imagen es negativa en general? Saliendo del votante del frente de todos, tiene una imagen negativa mayor a la positiva. Uh-huh. Hoy Sergio Massa corre con una ventaja dentro de los dirigentes del frente de todos, que es que le va un poco mejor en aquellos distritos que le son adversos al frente de todos. O sea, llega, es el que está más cerca de un centro, podríamos decir, y llega a votantes que no son habitualmente afines al frente de todos, y le daría un aire o alguna posibilidad, en el caso de que el frente de todos llegue a un balotaje, llegar a votantes a los que habitualmente no los votan y lo votarían por ser Sergio Massa. No lo pasa lo mismo, por ejemplo, con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un techo electoral bajo. Es un poco lo que explicaba recién, pero a la inversa, y fideliza mucho más los votantes del frente de todos, pero cuando tiene que ir a buscar votantes nuevos y votantes que aparecen en una elección con números ajustados, como venimos viendo que puede ser la elección de la próxima elección presidencial, se complica y no se convertiría hoy en la mejor candidata desde lo numérico, Cristina, cuando tendría que conseguir votantes en distritos que son adversos. Por ejemplo, en Córdoba, Sergio Massa tiene una imagen positiva mayor a todo el resto de los candidatos, y eso mismo pasa en todos los distritos donde generalmente no le va bien al frente de todos. Por ejemplo, en San Isidro tiene una imagen 10 veces casi superior a lo que son 10% más de lo que es la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y de lo que es Alberto Fernández. Ahora, ¿cómo imaginan ustedes que se va a dar la interna en el frente de todos? ¿Imaginan que va a haber paso? Desde el sector de la Cámpora están pidiendo nuevamente que sea Cristina Fernández quien elija al candidato o la candidata. ¿Lo imaginan que puede ser por ese sector o imaginan que va a haber paso en el frente de todos? Bien, esto es intuición, digamos, sí. Y hablando un poco desde lo numérico, desde lo que uno más va viendo quién tiene más o menos posibilidades. Creo que en el oficialismo y en la oposición se dan dos escenarios antagónicos. Un oficialismo en donde no sobran candidatos, en donde lo que charlábamos recién, un poco la figura de Cristina Fernández de Kirchner con un techo electoral muy bajo, la imagen de Alberto Fernández cayendo todos los meses mucho porcentaje en este último estudio que nosotros hicimos en el Gran Buenos Aires, pero también en las provincias del interior y en las provincias más grandes cayendo aún mayor. Después aparece un Sergio Massa, que es un poco esto que también nombraba recién, en donde mejora el rendimiento promedio del frente de todos cuando se vuelve adverso y por ahí se convierte en un candidato potable. Hay que ver también cómo va evolucionando la economía y si algún mejoramiento, que hoy parece bastante lejano, pero que se podría dar desde lo económico, permite también apelar un poco a ese voto de mejoramiento que muchas veces se ha usado en elecciones en Argentina. Y después no hay muchos más candidatos, por eso creo que no va a haber una PASO. En algún momento apareció el nombre de Guado de Pedro, de Sergio Uñac, de Juan Mansur, como algunos dirigentes jóvenes, pero cuando nosotros medimos a estos dirigentes a niveles nacionales, su nivel de desconocimiento es cercano al 40, entre el 40 y el 60% en algunas provincias, lo cual hace que no sean hoy los mejores candidatos. Sí se puede instalar una figura en pocos meses, pero bueno, parece complejo apelar a eso en una elección en donde Juntos por el Cambio va a ser un partido competitivo, en donde aparece un partido libertario con Javier Milei, que hay que ver cómo se estructura a nivel nacional, pero que parece afirmarse como la tercera fuerza y pelear por un segundo lugar, y el Frente de Todos
tendrá que reorganizarse con lo que tiene para poder hacer la mejor elección posible, pero los nombres no parecen salir de ahí y no creo que haya más de una lista. Estamos en comunicación con Martín Bazán, su secretario de CB Consultor Opinión Pública. Martín, en Juntos por el Cambio, la interna de Juntos por el Cambio, que uno imagina que las pasos van a ser muy claras, entre Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, hay que ver qué hace Macri. ¿Lo imaginan a Macri de candidato o lo imaginan fuera de esta elección? Y yo lo veo fuera de la elección. Uh-huh. Hoy Mauricio Macri tiene números mucho más bajos de los que tuvo en su gestión como presidente, incluso los números que tuvo cuando terminó su presidencia. Ajá. En ese tiempo que no estuvo en una carrera política o en una competencia política, sus números han bajado. Hoy si revisamos un poco el estudio que hicimos dentro del Gran Buenos Aires, si bien nunca fue su mejor distrito, hay en municipios donde tiene una imagen negativa, más de la mitad de los municipios tiene una imagen negativa superior al 70%. Claro, claro. Y lo vuelve no el mejor candidato frente a una Patricia Bullrich o un Horacio Rodríguez Larreta, que presentan números superadores, uh-huh, ambos, tanto en la provincia de Buenos Aires como lo que puede ser en el interior. Y creo que ahí va a estar la gran lucha de unas pasos. Puede aparecer un Gerardo Morales, pero muy por detrás. Ahora, por ejemplo, el votante de Juntos por el Cambio, ya sea en una interna votante de Patricia Bullrich, sea en una interna votante de Gerardo Morales, sea en una interna votante de Rodríguez Larreta, en el momento de la general, ¿ese voto continúa en Juntos por el Cambio o hay algún temor en la fuerza de que por ahí el votante de Patricia Bullrich, por ahí buscando un poco más el votante más conservador dentro de Juntos por el Cambio, se puede ir con Javier Milei en la general, si es que pierde la interna? Bien, yo creo que se va a mantener. Son preguntas muy interesantes, son preguntas que nosotros hacemos a medida que se acerca el escenario electoral, cómo se mantienen o qué tipo de dinamismo pueden tener los votantes de unos y otros, porque pensando lo de esa manera, por ejemplo, los votantes más blandos de Juntos por el Cambio, quizás los que se acercan a Horacio Rodríguez Larreta, mucho más por el centro, bueno, no votarían a Massa en una posible escenario en el que Javier Milei quedara en el balotaje. Uh-huh. Entonces ahí todos los votos se empiezan a volver muy volátiles. Esto habitualmente sucede cuando tenemos candidatos muy pegados a los extremos, digamos. Supongamos hoy un escenario con un Sergio Massa, un Horacio Rodríguez Larreta y un Javier Milei y una Patricia Bullrich en un escenario de paso. Bueno, ahí tendríamos dos pasos de votos muy interesantes, el que nombramos vos, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, pero también algunos votantes del centro que por ahí no son votantes más jóvenes, que no son tan partidarios, sino que votan mucho por la imagen y por cómo le cae el candidato, y quizá esa diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa también puede ser un nivel de intercambio de votos. Yo creo que generalmente los votos se mantienen, sobre todo en una elección presidencial y en una elección importante como la que tendremos este año, pero sí se da esa posibilidad y sí son de patrón de análisis para estudios que vamos a estar haciendo. Hoy Horacio Rodríguez Larreta parece estar mucho más firme en esa pelea de Juntos por el Cambio, porque creo que también se diferencia un poco de Javier Milei. Uh-huh. Si bien Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta están muy cerca en niveles de intención de voto y en niveles de imagen, hoy Horacio Rodríguez Larreta capaz su imagen es un poco más federal y mucho más pegada a ese centro que hablaba recién de votantes, en donde quizá puede, en esa repesca de votantes, puede conseguir algún voto más que Patricia Bullrich. ¿Y cuánto puede influir si Mauricio Macri no juega, como tanto vos como yo imaginamos que no va a jugar en esta elección, apoya a Patricia Bullrich? ¿Le puede sumar y mucho en la interna o no demasiado? No, por los números que maneja, no le sumaría demasiado. Uh-huh. Incluso Patricia Bullrich tendría que poder fortalecer su imagen, poder diferenciarse lo más posible de Javier Milei, uh-huh,
y poder diferenciarse lo más posible de Horacio Rodríguez Larreta. Eso va a estar interesante ahí, porque hay que ver cómo empieza a ser la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y siempre me pareció que para esta elección va a ser muy importante cómo se llegue a la elección general, con qué desgaste lleguen estos dos candidatos o el candidato que llegue a la elección general. Recordemos que en Argentina generalmente las elecciones paso entre partidos pueden ser muy duras, incluso con causas legales, y bueno, después de las elecciones todos quedan amigos, pero en el medio los procesos pueden ser muy duros. Hay que ver cómo llega desgastado Juntos por el Cambio en la elección general. Dentro del Frente de Todos un poco esto parece estar aplacado, pero bueno, también hay fuerzas internas, más allá de que vaya una sola lista, que pueden romperse, que pueden quedar más disgustados o menos disgustados de cómo quede conformada esa única lista. Pero bueno, volviendo un poquito a tu pregunta, parece que yo creo que Mauricio Macri va a estar en el escenario de quien gane, pero no parece ser una figura vinculante o que termine moviendo la aguja del escenario político, tanto para bien como para mal dentro de Juntos por el Cambio. Martín, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Martín Bazán es subsecretario de ACP Consultor Opinión Pública, con un trabajo interesante que han hecho con imágenes, con mediciones que tienen que ver, por ejemplo, con la Ciudad de La Plata. Si venimos a la Ciudad de La Plata y buscamos la imagen del intendente Julio Garro, en lo que es el ranking que vienen hecho de este año 2023 entre los intendentes del Gran Buenos Aires, metiendo a la Ciudad de La Plata en el Gran Buenos Aires, Julio Garro tiene un 62,8 de imagen positiva y un 32,9 de imagen negativa, un 25,4 positivo entre las mediciones.